Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Xoliu López, soy alumna de la materia de Criminología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en este video te voy a explicar acerca del derecho penal mínimo o también conocido como minimalismo penal. Antes del derecho penal mínimo del minimalismo penal, la corriente antipsiquiátrica trajo consigo una crítica radical al control social represivo ejercido al margen del sistema penal formal. Ahora, en paralelo a la abolición del manicomio y a la antipsiquiatría, se fueron abriendo camino algo que conocemos como el abolicionismo penal o bien el nuevo abolicionismo penal, para distinguirlo del viejo que hace referente a los teóricos anarquistas. Este es un movimiento bastante complejo que tuvo lugar en los años 70 y 80 y que notoriamente recibió un impulso con los trabajos de Foucault. Y te hace preguntar por qué estamos hablando de la antipsiquiatría y del abolicionismo penal. Bueno, porque el abolicionismo penal, digamos que es un primo hermano del minimalismo. Y ahora te has de preguntar, ¿cuál es la base toral del abolicionismo penal? Bueno, en este se suprime toda norma penal con excepción de que alguna sobreviva y permanezca, pero es una corriente bastante radical que busca sin lugar a duda abolir la prisión y abolir el sistema penal, igual que otras corrientes que consideran que el poder punitivo no es algo natural, no es algo que siempre existió y por ende no es algo que debería existir. Los nuevos abolicionistas penales proponen soluciones conforme a modelos de solución de conflictos, como un modelo reparador, un modelo terapéutico, un modelo conciliador, que para muchos no es una propuesta de política criminal, pero van enfocados en un profundo cambio cultural y civilizatorio. En paralelo a estas corrientes tan radicales es que nace el derecho penal mínimo. En el marco de unas graves y profundas vulneraciones a derechos de las personas, muchos individuos de la criminología crítica se acercaron por igual al llamado garantismo o minimalismo. Estos nuevos criminólogos propondrían actuar sobre una definición legal del delito, a la vez que ésta se limitaría a aquellas situaciones donde se violaran los derechos fundamentales de las personas. Así, mientras el abolicionismo se convertiría en un terreno de la denuncia de los críticos y el realismo en crítica para las administraciones y para las políticas públicas, el minimalismo destacaría por convertirse en la trinchera desde la que defendería su accionar los que trabajan con la justicia como poder. Surge en la década de los 80, específicamente en 1982 con la publicación del libro Criminología crítica y crítica del derecho penal de Alessandro Barata, a quien mencionaremos más adelante, justo cuando la tendencia política de izquierda sufría duros golpes a nivel mundial y la derecha neoliberal crecía a grandes pasos en América Latina y en el resto del mundo. Este derecho penal mínimo en sustancia concibe al derecho penal como una última alternativa, lo que algunos llaman la última ratio, es decir, una alternativa final a la que debería apelar una sociedad para resolver sus conflictos sociales y a su vez debería contemplar desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista constitucional respeto más estricto a los derechos y garantías de los ciudadanos.
y en general del ser humano. Asimismo, el derecho penal debería restringirse en sus fines a la prevención especial, tender a la reintegración y a la inclusión social de los perseguidos y de los condenados, delimitar la proyección de las penas y los castigos institucionales, sostener la controlabilidad de los actos del Estado a partir de concebir a las funciones jurisdiccionales como un limitante del poder punitivo y de este modo articular la mayor cantidad posible de alternativas a la pena de prisión a través de estrategias de negociación, de mediación o de otros métodos alternos de solución de controversias, así como de la justicia restaurativa. En una última instancia, el derecho penal mínimo encontrará su razón de ser en la evitación de una venganza privada y una venganza pública, en una especulación que pueda conducir a pensar al derecho penal como la protección del más débil contra el fuerte, antes que como una superestructura formal destinada a reproducir las relaciones de poder y dominación, que debe ser legitimada únicamente mientras la estructura injusta de las sociedades y la relación de fuerzas sociales desfavorable no indique que ha llegado la hora de abolir el sistema penal. Es así que puede afirmarse que la noción del derecho penal mínimo debe ser analizada a la luz de la crisis que exhibe el derecho penal de nuestro tiempo, el derecho penal liberal, tanto en un parámetro nacional como internacional. En pocas palabras podemos decir que el derecho penal mínimo no busca abolir al sistema penal, sino que se reduzca para que la pena de prisión sea la última ratio que tenga un Estado para contrarrestar los actos ilícitos. De entre los autores más conocidos del minimalismo penal tenemos a Alessandro Barata, a Luigi Ferrajoli, a Massimo Pavarini y en general a la escuela de Bolonia. Todos estos autores tienen en común en que consideran que el poder punitivo debería limitarse a conflictos muy graves y que de verdad comprometan masivamente bienes básicos como la vida, como el medio ambiente, y resolver los conflictos de menor entidad por otras vías. Es así que la idea del derecho penal mínimo sería uno de los primeros límites al ius puniendi. Esto implicaría una reducción de la violencia institucional que se manifiesta a través de la intervención punitiva, que cada vez se vuelve más radical, y se verificaría la disminución del delito en pensamientos de los autores que lo apoyan. En este sentido no se hace referencia a la abolición del derecho penal, puesto que es claro que este solo permite reducir o minimizar la cantidad y calidad de la violencia en la sociedad, no solo la violencia de los delitos, sino también la violencia frente a los delitos. En México, el minimalismo penal se manifiesta de manera preponderante a través del sistema acusatorio penal, con principios como
el de la presunción de inocencia o la justicia alternativa, así como la jurisdiccionalización de las penas, la implementación de la justicia alternativa y el sistema integral de justicia penal de adolescentes basado en el principio de interés superior del menor. La idea del minimalismo entraña la pretensión de dirigirse hacia lo esencial, a la idea de reducción y en este sentido llevar al derecho penal en su consideración de última ratio y de reducción de la violencia institucional, todo en respeto de los derechos humanos de las personas que se ven involucradas en la comisión de algún delito, dirigiéndose así la estricta finalidad de beneficiar a los integrantes de la sociedad. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.